Un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Jorge Enrique Peña Vega, estudiante de la Universidad Cristiana de Bolivia, UCBOL, y el día de hoy voy a exponer sobre el intestino delgado. Los integrantes de este grupo son Abías Cayo da Silva Javier, Heiseibet Méndez Flores, Sergio Rodrigo Beramendi Altamirano, Julio César Rodríguez Yepes, Jorge Enrique Peña Vega, mi persona, Antonio Moreira Filho, Jaime Alejandro Guanaco Aica, Jefferson Peñaranda Vargas. El docente sucesor a cargo es el doctor Guzmán Goyita Grover Richard. Y antes de empezar esta exposición, voy a hacer una pequeña introducción para que puedan saber un poco de qué va a tratar el tema. Hablaremos un poco de las porciones, en qué porciones se divide el intestino delgado, de todas sus capas, como ser mucosa, lámina propia, muscular mucosae, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. También hablaremos o diremos sobre las relaciones que tiene cada porción del intestino delgado con otros órganos, sobre características internas y externas. El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo, mide más de 6 metros y se divide en 3 porciones anatómicas: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Hay que tomar en cuenta que en el intestino delgado hay niveles de amplificación de la superficie. Tiene válvulas de Helmholtz, válvulas semicirculares o válvulas conniventes. Estos son el tercer nivel de amplificación. El segundo nivel de amplificación lo van a constituir las vellosidades y el primer nivel de amplificación son las microvellosidades. El duodeno, con cerca de 6 centímetros de longitud, es la primera porción y la más corta y ancha del intestino delgado. Comienza a la altura del píloro del estómago y termina en el ángulo duodeno-yeyunal. En el duodeno las válvulas de Keltrin son más grandes y en menor cantidad. Tiene también glándulas de Brunner. El yeyuno de casi 2,5 metros de longitud comienza en el ángulo de duodeno-yeyunal y constituye las 2/5 partes proximales del intestino delgado. Cambia de forma gradual sus características morfológicas hasta convertirse en el ilion. En el yeyuno las válvulas de Keltrin van desapareciendo y se hacen más pequeñas. El ilion, de aproximadamente 3,5 metros de longitud, es la continuación del yeyuno y constituye las 3/5 partes distales del intestino delgado. Termina en la válvula iliocecal, la unión del ilion distal y el ciego. En el ilion las válvulas de Keltrin son tan pequeñas que parece que desaparecieran. Estructura general del intestino delgado. La capa mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. La lámina propia está constituido por un tejido conjuntivo laxo. Tiene también placas de Peyer de tejido linfático, glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, vasos y nervios. También tiene una muscular mucosae que está constituido por un músculo liso que mezcla los alimentos. La capa submucosa está constituido por un tejido laxo, plexo nervioso submucoso, vasos y nervios. En el duodeno se ubican las glándulas de Brunner, cuya secreción amortigua los jugos gástricos o quimo. La capa muscular es una capa longitudinal externa y capa circular interna de músculo liso para las ondas peristálgicas que promueve el avance de los alimentos. También se encuentra el plexo nervioso mientérico o de Auerbach. La capa serosa
El peritoneo deja una breve franja posterior libre del mismo sitio de unión con el mesenterio, por donde entran y salen los vasos y nervios. El mesenterio se extiende hasta su raíz en la pared posterior del abdomen. La capa serosa es la última capa de tejido conjuntivo denso no modelado, y también en la última capa también se podría dar una capa adventicia, que sería tejido conjuntivo laxo, pero eso es en pocas ocasiones. Relaciones del duodeno. Primera porción, mide 5 centímetros, se dirige a la derecha y atrás. Se le llama porción libre debido a que no está fija a la pared posterior, y en la radiografía aparece como el bulbo duodenal. En la parte anterior tenemos el hígado y cuello de la vesícula biliar. En la parte posterior tenemos el ducto colédoco, la vena porta y gastroepicloica derecha. En la parte superior el ligamento hepatoduodenal, que contiene en orden derecha e izquierda al colédoco. Tenemos una vena porta y arteria hepática, el agujero epicloico o hiato de Winslow se ubica a la derecha del ligamento y permite la comunicación del espacio infrahepático con la retrocavidad de los epiclones. En la parte inferior tenemos la cabeza del páncreas y epiclón mayor. Segunda porción o descendente. Mide 8 centímetros. En la parte anterior tenemos el hígado, el colon transverso, el mesocolon transverso y asas de intestino delgado. En la parte posterior el riñón derecho y su pedículo renal, y también la vena cava inferior. En la parte lateral tenemos al hígado, al ángulo cólico derecho y colon ascendente. En la parte medial la cabeza del páncreas, terminación de los ductos colédoco y pancreáticos. La tercera porción u horizontal mide 6 centímetros de longitud. En la parte anterior tenemos las asas del intestino delgado, mesenterio y vasos mesentéricos superiores. En la parte posterior el músculo psoas mayor y origen de la arteria mesentérica inferior. En la parte superior tenemos la cabeza del páncreas y vasos mesentéricos superiores, y en la parte inferior las asas intestinales. Cuarta porción o ascendente, mide 7 centímetros. En la parte anterior tenemos la región pilórica, el mesocolon transverso y asas intestinales. En la parte posterior se halla unido al pilar derecho del diafragma por medio del ligamento suspensor y músculo de Treins, al músculo psoas mayor y riñón izquierdo por la lámina de Treis y el arco vascular de Riolano, que pasa superior al ángulo y está formado por la unión de las arterias cólica izquierda y cólica media. A la izquierda de la unión duodeno y yeyunal se encuentran las fositas duodenales, delimitadas entre la cuarta porción del duodeno y el arco vascular de Treis, formado por el cruce de la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda. Las llamadas hernias duodenales pueden presentarse por la introducción del yeyuno ilion en estas fositas duodenales. Características internas del duodeno.
La primera porción y la parte inicial de la segunda son lisas. La segunda, tercera y cuarta porciones muestran una serie de pliegues circulares llamados válvulas conniventes de Kertring. La segunda porción muestra la papila duodenal mayor en posición posterointerna a 7 centímetros del píloro, y en ella se encuentra el orificio de la ampolla de Vater o hepatopancreática con su esfínter de Oddi, que constituye el sitio de salida de la bilis del colédoco y secreciones pancreáticas del ducto pancreático principal o de Wilson. La papila duodenal menor es anterointerna y se ubica a 5 centímetros del píloro. En esta se encuentra el orificio del ducto pancreático accesorio o de Santorini. Yeyuno y ilion. Sus límites. Se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal al nivel de L2, iniciando el yeyuno en los 2,5 proximales y finalizando el ilion en los 3,5 distales, para terminar en el ciego, en la válvula iliocecal de Bauhin, al nivel de la fosa ilíaca derecha. El tamaño mide entre 5,5 a 6 metros de longitud por 2 a 3 centímetros de diámetro, inicial de 3 y final de 2 centímetros. Las características internas. Tienen una superficie lisa y lustrosa, aproximadamente entre 0,5 a 1 metro de la válvula iliocecal. En el lado antimesentérico se encuentra el llamado divertículo ileal o de Meckel, que presenta los restos fibrosos del ducto onfalomesentérico o vitelino. Este tiene 5 centímetros de largo y muestra una estructura semejante al ilion y estómago. Ocasionalmente se puede encontrar un páncreas accesorio. Características internas. Se hallan los pliegues circulares de mucosa llamados válvulas conniventes de Kertring y también pliegues longitudinales. En el ilion se hallan nódulos linfáticos agregados que constituyen a las llamadas placas de Peyer. La conclusión de este video es que en el intestino delgado encontramos 3 porciones, o se divide en 3 porciones, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. Cada una de estas porciones tiene capas, las cuales son una capa mucosa, una lámina propia, una muscular mucosae, la capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa. También dijimos que tiene relaciones con varios órganos y las características que éstas tienen interna y externamente. Bueno, me despido con una frase que dice: un ganador es un soñador que nunca se rinde. Eso es todo, me despido de toda la audiencia, gracias por toda su atención.